Bueno, en este momento nos encontramos en el corregimiento del Hormiguero, la vereda Morga. Eh, a ver, ¿qué te cuento sobre este territorio? Este territorio era un territorio es un territorio de personas negras. A mí no me gusta decir afrodescendientes del porqué. Porque yo digo ya mi concepto y me siento de que decir afrodescendiente es como quitar el nombre de que nosotros somos negros. ¿Vale? Este es un territorio en el cual nuestros antepasados eran esclavos. ¿Y todo el mundo es negro aquí? La mayoría. La mayoría somos personas negras y otras personas que han llegado a otros lugares o ha habido cruces de la raza negra con indios, personas blancas y así. A ver, ¿qué te cuento de este territorio? Esta parte de acá antes era puro lagunas. Esto era parte de una finca que se llama la Hacienda Cañas Gordas, que queda sobre la vía del Valle de Berlín. Queda como diagonal a la Universidad Autónoma. A ver, en ese entonces, cuando llegaron los esclavos, el alférez real, si has escuchado, hay un libro que se llama El alférez real. Cuenta sobre la historia de este territorio. Nuestros antepasados, como te decía, esto era pura agua, aquí no había tierra y lo que pasa es que esos esclavos se desplazaron hacia acá porque esto eran como pequeñas islas y era muy boscoso. Ellos, como el alférez los maltrataban tanto, ellos las semillas y todas esas cosas importantes las trasladaban y ahí es donde viene la historia que las personas negras utilizaban las semillas metidas en las tropas, en las trenzas, en todo eso. ¿Por qué? Porque esa era la manera de ellos esconder la semilla y poderse desplazar para acá. Entonces, esa es una pequeña o breve historia de cómo nosotros llegamos aquí, a este territorio. Antes esto era pura agua, no había... ¿Y qué pusisteis? ¿Tierra encima del agua o algo? No, lo que pasa es que a medida del tiempo, el río Cauca llegaba acá, ¿ya? Entonces el río Cauca, como han hecho, ¿cómo se dice? Le han hecho zanjas, ¿cómo se le dice? Caños, donde salen las aguas negras, han debilitado el río Cauca, porque esto era pura agua, esto era río Cauca. Ha bajado y con eso se han ido a la laguna. Sí, entonces empezaron pues en ese entonces pues a que los negros venían y formaban sus pequeños asentamientos. Entonces esa es una parte pequeñita de la historia de nosotros, de cómo se dio el corregimiento del Hormiguero, y fue por eso. Fue por eso, entonces, pues el corregimiento del Hormiguero consta de 4 veredas, que son Cauca Viejo, La Paila, Morga y Cascajal. Y la cabecera, que es el centro de todo. Se llama Hormiguero. E incluso el Hormiguero era mucho más grande, tenía mucho más territorio, pero se ha ido corriendo la ciudad y le han ido quitando parte a esta zona rural. La ciudad se ha extendido hasta acá. Antes era más hacia Cali y ahora sí. En lugar de aquí es Cali, ¿no? E incluso había una parte boscosa donde había fauna que estaba en vía de extinción. Pero se extinguió. Se extinguió. Eso suele pasar. Entonces, eso es lo que ha sucedido acá. Y mi comunidad, pues, ¿qué te digo? Es una comunidad pequeña. Hay como 53 o 59 casas junto con haciendas. Y pues esto es lo que somos nosotros, o sea, naturaleza. Somos una comunidad pues unida para poder salir adelante y poder pues brindarle a nuestros hijos y a la comunidad lo mejor posible que podamos. Y nos gusta mucho estar como retirados de la ciudad porque el ambiente es contaminado. Sí, o sea, totalmente. Tú vienes acá y respiras rico. Y vas a la ciudad
y te da dolor de cabeza. Y eso es lo que suele suceder conmigo. Y te ahogas en Y la a todas, ciudad. mam. Todo el que sale a Cali llega enfermo. Mi nombre, no sé si ya me presenté, soy Mayerlin Viveros Caicedo. Yo también vengo de una familia que utiliza mucho las plantas medicinales. Mi abuelo se llama Jorge Enrique Marmoleo y él me inculcó mucho lo que es utilizar las plantas para poder sanarte, sea para el dolor de cabeza, dolor de artritis, dolor en los huesos, ¿Y de para espalda? lombrices. Y de espalda, pues eso me iría bien. Sí, sirve mucho para la espalda también, para la gripe, incluso para el COVID. Muchos decían que el matarratón no servía. Es una planta que es como un árbol y se hace un zumo con limón, te lo tomas y te sirve para la gripa y y sí sirve. Para la fiebre. Sí, tenemos un señor que se llama Posú. Es una de las personas adultas que tienen, ha vivido bastantes años acá. Don José también. Don Posú es el soba. ¿El qué? Soba. En las comunidades negras hay personas que son parteras, curanderas. Entonces él es una persona que le gusta usar mucho las plantas medicinales, naturales, para poder hacer emplastos, personas que a veces se golpean, les da hematomas o que se fracturan. Pues él trata como de acomodar el hueso. Es el curandero. Sí, el curandero de acá. Se celebra las fiestas de la Virgen, incluso ya la pasamos. ¿Y mañana qué es lo que hay? Un festival de los derechos de los niños. Se va a celebrar en la cabecera por parte de la Fundación Ambaum. No fueras invitado para la fiesta de la Virgen que pasó hace apenas 8 días. Estaba invitado, pero invitado, que es pero no, no pude. no sé que no me acuerdo qué pasé, pero no pude venir. Entonces, siempre en octubre celebramos la fiesta de la Virgen, ahora en diciembre se celebra en la cabecera también las fiestas patronales de esta escuela, la Tulia Borrero Mercado. Tulia Borrero era una señora que donó este terreno para hacer esta escuela porque la escuela quedaba al fondo de la comunidad. Entonces, como se inundaba tanto, una vez hubo una inundación que llegó hasta acá. La escuela se cayó y ella decidió donar este terreno para que pudiera haber una escuela aquí en la comunidad. Entonces, desde Para que no tuvieran que ir tan lejos. No, la escuela se perdió. Se fue. Sí, por causa de la inundación. Eso fue como en el 51. En el 51. Aquí en Colombia habéis tenido muchos problemas de inundaciones y derrumbes y cosas así. Es que Colombia es rica en agua. Eso es lo que pasa con Colombia. Por esta comunidad ha luchado mucho para pues que tenga un desarrollo en sí, pero que tampoco entre en la ciudad, porque no queremos que se acabe. Si no, si llega a la ciudad se va. Se acaba. Y el problema que tenemos es con la caña, porque todos los químicos que utilizan para la caña han dañado demasiado las zonas tradicionales. Alrededor, sí. Sí, los alimentos, ya no se puede sembrar porque lo que nace con plaga, el plátano, el cachaco, las mandarinas se dan paludas, ya no son jugosas. Eso es malo. Sí, las guanábanas también se dañan y todo eso. A ver, ¿qué más te cuento de mi comunidad? ¿Cuál lejos está Cali de aquí? Nada. No, casi no. No está 15, tan lejos. 20. Pues para salir de aquí a la cabecera, pues a veces se nos dificulta a los que no tenemos transporte. Y a los que tienen, pues salen en 10 minutos, 15 minutos a la cabecera y ahí cogen el mío o se van en moto. Y si no hay trancón, usted en 20 minutos está o en No, menos. pero me refería más a para que Cali sí, para que el desarrollo pueda llegar a juntaros, ¿cuánto podría pasar? No, Uy, eso ya está ahí nomás. Ya está aquí cerca. Ya. Yo creo que por ahí dentro de unos 10 años o menos, la ciudad ya está aquí. Porque la ciudad viene por este lado de acá, viene por acá por el norte, por el oriente. Norte. No, norte, estoy mal. Sur. Sí, para el norte. Oriente, ¿no? Norte. Norte es para allá. Allá. Entonces la ciudad ya viene, o sea, nos está comprimiendo la ciudad. Y eso es lo que estamos luchando. O sea, aquí hay un consejo comunitario en la cabecera. De Palenque.
el Consejo Comunitario Palenque del Hormiguero. Y por este lado de acá, por el estero, nosotras estamos conformando con una prima, otras personas, otro consejo comunitario. ¿Para qué? Para proteger de que la ciudad venga hasta acá, porque es muy importante un consejo comunitario, porque protege el territorio. El gobierno no va a venir a decirte a ti, vamos a hacer con tu tierra esto, porque es una tierra protegida. Porque somos personas negras y así sean los indios, sean los que sean, hay que luchar por el territorio. Porque si acaba la naturaleza, si acaba donde sembrar, ¿qué vamos a comer? Concreto, ladrillo, agua contaminada. No, y sí, además la caña también os mata lo que plantáis. Sí, porque es un monocultivo. Y después de que ella cumpla su ciclo de vida, te entierra. ¿Y no hay ninguna manera de parar para que no lleguen los químicos de la caña a vuestros sembrados? Sí, bueno, por ejemplo, el ingenio de acá de Cabañas, que es donde trabaja mi esposa, ya prácticamente están trabajando con químicos orgánicos. Pero eso se dio a que resulta que hace unos años se hizo un estudio con la Universidad del Valle en base a lo del glifosato. O sea, se puso unas quejas ante el Ministerio del Interior, se puso quejas ante el gobierno, la alcaldía, o sea, se llevaron muchas cartas de la comunidad. Yo fui partícipe de ese proyecto porque el glifosato fue lo que dañó todas las plantaciones y no se puede volver a sembrar. Y incluso nos salían manchas. A ver, en base a ese estudio que se hizo por medio del apoyo de la Universidad del Valle, bueno, se llamó a los ingenios, se hizo una reunión, se convocaron 3 reuniones en la cabecera donde los ingenios hicieron presencia y nosotros como comunidad manifestábamos de que nos estaba haciendo daño tanto como para la salud como para poder tener un desarrollo y tener alimentos sanos. Entonces, en base a ese estudio, al seguimiento que se le hizo a los ingenios, ellos fueron bajando el nivel de contaminación en cuanto al glifosato. Y no solamente aquí, en muchas partes del país se ha luchado contra eso. ¿Y aquí qué religión tenéis? Aquí hay personas católicas, Hay un poco de todo. Evangélicos, sí, pero más católicos. Un poco de pocas familias. En cuanto a... Bueno, así os conocéis todos. Sí, pero la mayoría son familia. Sí, La mayoría somos familia. Vale. Sí, aquí hay muchos mitos y leyendas también. Demasiados. Ahí está la finca de Don Pascual. Es un señor que cuentan que él hacía pactos con el diablo y a la hora de morir pues sufrió demasiado. La gente cuando entraba a la finca de él tenía que decir, después de muerte, decir permiso Don Pascual, porque se les aparecía. Hasta el día de hoy a mí no me ha aparecido. Y ojalá que nunca. También hay una laguna por acá por los Cañales, donde era una laguna encantada. Pues me cuentan mi papá y mi abuelo que un día allá, al otro lado criaban mucho las vacas. Entonces una vaca se perdió y resulta que la vaca cayó a la laguna. Y de ahí empezaron a decir que estaba encantada, porque siempre aparecía la vaca, pero en espanto. Y cuando no aparecía ella, aparecía un indio. Pero resulta que a la hermanastra de mi papá, ellos se fueron un día a meterse a la laguna, a bañar, a tirar nado. Y cuando ella salió aruñada. Entonces, por eso mi abuelo dice y nos cuenta a nosotros de que eso sí es verdad. Acá hay muchos mitos. Acá aparece el duende. ¿Está abierto? ¿Que llegó algo? Sí, aparece el duende. Hay muchos espantos que aparecen acá. Nomás ese, el perro con cadenas, sí. Vimos como el duende. Sí, contale la historia. Hace como, en esta semana que pasó, Como 15 días fue eso, ¿no? se les apareció un duende. Aquí nomás.